juntos somos más fuertes. Recuerden que se pueden hacer socios del Club de Amigos de Intereconomía a través de la página web www.org, intereconomia.org, o a través del número de teléfono 91 616 24 64. Está con nosotros en la redacción abierta Raúl Cuesta, que es el portavoz nacional de Alternativa Sindical de Policía. Muy bienvenido. Buenas tardes nuevamente. Bueno, se acaba ya la legislatura de Pedro Sánchez. El próximo martes va a disolver el Congreso de los Diputados. Así es. Va a convocar en el Boletín Oficial del Estado esas elecciones generales para el 28 de abril. En estos 8 meses y medio o 9 meses que Sánchez ha estado en la Moncloa, ¿cuáles han sido, Raúl, algunas de las cuestiones que se ha dejado en el tintero nuestro querido presidente, las reclamaciones que no ha atendido a la Policía Nacional? Entiendo que empezamos con la equiparación salarial, ¿no? La gran reivindicación histórica de la Policía y de la Guardia Civil. Así es, pero a mí me gustaría comenzar hoy diciéndote que no todo es equiparación salarial, es decir, hemos visto antes igualdad, por lo que trabajamos en esta sociedad, igualdad y transparencia. Y esa igualdad que pedimos para todo el conjunto de la sociedad española la pedimos, como no podía ser de otra manera, para la Policía Nacional. Una vez dicho esto, hablando del tema de equiparación salarial, hoy estábamos esperando que la auditoría externa que controla toda esta mal llamada equiparación salarial, porque todos sabemos que es una subida salarial bien recibida, como no podía ser de otra manera, se pronunciase de las cifras que hacían falta para llevarla a efecto. Seguimos sin saber nada, pero tampoco lo que nosotros le hemos dicho a nuestros afiliados y a todo el conjunto de los policías nacionales y por ende de las guardias civiles. No hay que esperar a que esa auditoría diga nada. La equiparación salarial necesita de más dinero, exactamente de unos 800 millones de euros más, y eso ya lo dice ASP. Hoy estábamos con el gabinete jurídico, estábamos revisando todas las cuentas y seguimos observando que hay una brecha salarial de unos 4.000 euros con un policía autonómico, con un Mosso d'Esquadra, y esa brecha es inclusive mayor con un Ertzaina. Desde ASP tenemos muy claro que este gobierno ha hecho muchos esfuerzos, nos consta porque nuestro secretario general se reunió este pasado lunes con el director general de la Policía, el señor Francisco Pardo, y tanto como el director general de la Policía, como la secretaria de Estado de Seguridad, así como el ministro de Interior, han hecho grandes esfuerzos para que el primer tramo y el segundo tramo, que en teoría nos dijo el señor Marlaska, lo recibiríamos en el 9 de abril, sean una realidad. Pero volvemos a repetir, no nos llevemos engaño ni a la ciudadanía, ni a los policías nacionales, ni a los guardias civiles. Son dos tramos de una subida salarial, no de una equiparación real con las policías autonómicas de Cataluña y del País Vasco. Otra de las reclamaciones, Raúl, es sobre todo la cuestión de los propios efectivos policiales, el número de policías nacionales que debería haber en España, ¿no? La población ha crecido y, bueno, en consecuencia, porcentualmente debería crecer también el número de plazas para la Policía Nacional. Así es. Las tasas de reposición dentro del Cuerpo Nacional de Policía llevan años deprimidas y abandonadas. Y es una de las reclamaciones desde la que siempre trabajamos constantemente con la división de personal y formación. Hoy en día en España hay un déficit de 12.000 policías nacionales. 12.000 policías nacionales. Desde ASP venimos trabajando para que no se potencie o se fomente, digamos, la creación de más cuerpos autonómicos y se potencie a la Guardia Civil y a la Policía Nacional allá donde hace falta, como es, por ejemplo, el tema del campo de Gibraltar o Ceuta y Melilla, donde estuvimos visitando a los compañeros de ASP la semana pasada y vimos la gran problemática que existe con el comercio atípico y la falta de efectivos en la frontera con Ador, con Marruecos. Otra de las reclamaciones también, está relacionada con el número de los policías, el tema de los materiales, ¿no? De los materiales, no solo los vehículos, por ejemplo, recuerdo los antidisturbios, la UIP, una de las principales reclamaciones que hacen es que los vehículos, la flota de vehículos que disponen es muy antigua, que además tienen que hacer muchos kilómetros a lo largo de un año, están viajando constantemente de ciudad en ciudad por toda España, y además de eso también el tema de los chalecos antibalas, ¿no? Que yo creo que la polémica se ha suscitado en los últimos años con el auge de los atentados yihadistas en toda Europa. Afortunadamente en España pues no hemos tenido, al menos en la misma envergadura que los ha sufrido, por ejemplo, Francia. En España tuvimos los del mes de agosto del año 17 en Barcelona, pero nada comparable a lo que han sufrido los franceses. No habría que esperar a una gran tragedia para equipar y dotar a los policías de los medios necesarios, Raúl. Nunca se sabe cuándo están las tragedias por venir,
pero sí que es cierto que volvemos a hacer hincapié en el análisis de los 8 meses y medio, como hemos visto hoy despidiendo, digamos, cerrando el último pleno de la legislatura del señor Sánchez. Sigue habiendo un déficit, son datos muy recientes, apenas 3 meses, de 29.122 chalecos de policías. ¿Qué significa esto? Un policía, una familia, una vida. Hay 22.122 policías que no están protegidos por el gobierno, ya no hablamos del gobierno socialista que tenemos en este momento, sino por diferentes colores, los que han estado, los que están, y esperemos que no suceda con los que vengan. Y es cierto también que de esta cifra nosotros desde SP venimos trabajando porque se aumente la presencia de la mujer en el Cuerpo Nacional de Policía, y eso lo ven como un impedimento para adquirir estos chalecos, ya que necesitan de un modelo diferente, cosa que nosotros defendemos y hemos demostrado que no es así. No solamente de chalecos de protección individual, como has comentado, es alarmante el tema que tenemos con el parque móvil, es alarmante el tema que tenemos con las infraestructuras, es alarmante el tema que tenemos con los guantes anticorte, y también, como muy reciente noticia, hace una semana, si no recuerdo mal, el ministro señor Marlaska dijo que iba a dotar a la Policía Nacional de pistolas Taser, pistolas eléctricas, que son armas menos lesivas para poder hacer frente a la delincuencia. No sabemos nada al respecto. 8 meses y medio, esperemos que antes de que se disuelva el gobierno pues, haya una instrucción por escrito, un compromiso firme para dotar en el principios de 2020, finales del 19, de este arma tan reclamada por todos los policías al Cuerpo Nacional de Policía. Raúl, veíamos como hace unas semanas un portavoz, un representante de la Policía Autonómica Catalana, de los Mossos, venía hasta Madrid, al Congreso de los Diputados, a realizar una petición que miembros, agentes de los Mossos, hagan esas conocidas pasarelas, ¿no? Que estén un tiempo formándose en la policía local, en la Policía Nacional. Esto yo creo que es una buena noticia, quiere decir que dentro de los Mossos de Escuadra pues, no quieren que todos los agentes, por decirlo así, se vean impregnados del poder político catalán. Ya sabemos que los mandos policiales en Cataluña pues, son separatistas, veíamos lo que sucedía en el referéndum ilegal del 1 de octubre del año 2017, los mandos policiales atendían a las órdenes que le venían de la Consejería de Interior de Cataluña de permitir ese referéndum, de que la gente pudiese acudir a esos colegios electorales. Pero esto es una buena noticia, quiere decir que dentro del cuerpo de los Mossos, a mí muchos policías y muchos portavoces me dicen que más de la mitad de los Mossos están a favor de la unidad de España, y esto, el hecho de que quieran rotar con otros cuerpos nacionales como la Policía Local o la Nacional, pues es una buena noticia, ¿no? Es una práctica habitual, por otra parte. Sí. Sí, es una buena noticia. En verdad, otro de los puntos en los que estamos trabajando desde hace años, hace ya 4 años, es la reforma de la Ley Orgánica 2/86 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es evidente, después de los acontecimientos que hemos visto durante los últimos meses, ya casi podemos decir años, que el cuerpo autonómico de Mossos de Escuadra es un cuerpo que está politizado. Hay muchos compañeros sufriendo, hemos estado en la manifestación acompañando a los compañeros de Jusapol cuando la realizaron, hemos estado acompañando a los compañeros de Guardia Civil y Policía Nacional en Barcelona y hemos hablado con ellos en primera persona. Y nos decían que era una persecución directa, un acoso constante, laboral, a todos aquellos que se sentían, no vamos a decir españoles, sino que ejercían su trabajo como es acorde según la Ley Orgánica 2/86, constitucionalmente hablando, defendiendo los valores constitucionales. Entonces, que haya Mossos de Escuadra que quieran pasar al Cuerpo Nacional de Policía es una muy buena noticia, pero insisto, hay que hacer una reforma del actual modelo policial, hay que trabajar en una reforma de la 2/86 para que no vuelva a suceder lo que hemos visto que ha sucedido, por desgracia, el 1 de octubre y meses con anterioridad en Cataluña. El desafío separatista de septiembre y octubre del año 2017 en Cataluña, bueno, era respondido por parte del Gobierno Central, el Ministerio del Interior, entonces al frente del cual estaba Juan Ignacio Zoido, enviando a miles de policías nacionales, también guardias civiles, se quedaban en ese barco Piolín, ¿no?, atracado en el puerto de Barcelona. Yo recuerdo durante aquella semana las muchas quejas por parte de los agentes que fueron a defender la unidad de España, que no se encontraban en las mejores condiciones. No sabemos, Raúl Cuesta, tal y como están las cosas en España, que no el gobierno de España que salga de las elecciones del 28 de abril, que no se vuelva a repetir, por ejemplo, el envío masivo de policías, puesto que nos dice a nosotros que el señor Torra vuelva a perpetrar, a repetir lo que hizo su antecesor Puigdemont. ¿Cuáles fueron en ese momento, Raúl, las principales reivindicaciones de los policías? Sobre todo el hecho de que estuviesen
en el barco? ¿Eso era lo peor o las reivindicaciones venían más por el lado de los materiales? Es una reivindicación conjunta. Es triste que tengamos una policía autonómica que no garantice la seguridad ciudadana. Es muy triste y muy alarmante en un país europeo y democrático como es España. Pero, como siempre, se tiró de nuestras unidades de intervención policial y de nuestras unidades de prevención y reacción, las UPRs y las UIPs, y ahí es otra de las asignaturas pendientes que deja el actual gobierno. Una regulación normativa de la jornada laboral de ambas unidades. No es admisible las condiciones en las que estuvieron ahí alojados, tampoco es admisible las dietas que recibieron a cambio. Hubo compañeros que tuvieron que inclusive adelantar el dinero para poder ir a trabajar y a defender la democracia en una parte de nuestro territorio, cosa que vuelvo a repetir y incidir que es inaudita. Entonces, asignatura pendiente para el próximo gobierno entrante, bien sea el socialista o de la bandera del que sea, regulación urgente de las UIPs y de las UPRs para que puedan conciliar la vida laboral y familiar. Actualización de las dietas y dotarles a las UIPs, a nuestros antidisturbios, a las UPRs, de todo el material necesario para desarrollar su labor. Hace poco estuvimos hablando aquí, no sé si recordaréis, de que había compañeros que tenían que coserse sus propias prendas para poder salir a trabajar porque no les daban prendas de reposición. Raúl Cuesta, Alternativa Sindical de Policía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hoy, además de la octava jornada en el juicio que está celebrando el Tribunal Supremo, se ha celebrado esta mañana en el Congreso de los Diputados la última sesión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Sánchez citaba a Vox, sin mencionarlo explícitamente, pero alertaba del auge de la ultraderecha. Vamos a ver a Pedro Sánchez esta mañana hablando de la cabeza de la serpiente. Vamos a verlo. No se puede asumir esos postulados de la ultraderecha, no se puede, en palabras de Churchill, razonar con el tigre cuando tienes la cabeza en sus fauces. Y aquí, y en el Reino Unido, como en Francia y como en otros países de la Unión Europea, ese tigre se llama ultraderecha. Y con la ultraderecha no se puede ir, señorías, ni a la vuelta de la esquina. Con la ultraderecha no se puede ir ni a la vuelta de la esquina. Bueno, Santiago Abascal, que aún no está en el Congreso de los Diputados, pues lógicamente no le ha podido responder desde la Cámara Baja, pero sí desde las redes sociales a través de Twitter. Vamos a escuchar lo que respondía Santiago Abascal. Ahí tenemos el tuit. Escuchamos a Santiago Abascal, presidente de Vox, respondiendo a Pedro Sánchez, que tildaba a su partido de ultraderecha. A ti, Pedro Sánchez, lo que te gusta es encamarte con la hidra comunista, separatista y filoetarra, y con los antiespañoles no se puede ir a ningún lado, pero tú has ido a un gobierno. Por eso te vamos a echar y Vox liderará la alternativa patriótica. José Javier Esparza, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Javier. Te voy a preguntar, por supuesto, no te vas a escapar de aquí sin darnos unas pinceladas, algunas claves sobre la comparecencia de Mariano Rajoy, también la de Montoro, pero me interesan más las de Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. Pero me gustaría que comenzásemos por todo lo que ha sucedido esta mañana en el Congreso de los Diputados. Creo que vamos a hablar de literatura. No, Pedro Sánchez, decimos la última vez que como presidente del Gobierno acude al Congreso. Esperemos que como última vez, José Javier, puesto que el 28 de abril tenemos elecciones generales, lo apuntaba Rosa Cuervas Mons. Yo soy mucho más optimista que Rosa, pero Rosa, bueno, tiene algún año más que yo, no mucho más, pero algún año más tiene. ¿Qué falta de todo? Decía Rosa que, bueno, que después del 28 de abril está esa posibilidad de que Sánchez vuelva a estar en la Moncloa por absolutamente. apoyo de Podemos, apoyo de los separatistas, claro, incluso claro. De Ciudadanos. Y además, bueno, el apoyo de Ciudadanos será incompatible con alguno de los otros, ya sea Podemos, ya sean los separatistas, en función del perfil que Sánchez vaya a tener. Ahora, la perspectiva de que en una situación donde PP, Ciudadanos, Vox no sumen, Sánchez le diga a los separatistas: vamos a tener cosas tranquilas, estáis al borde de la cárcel, algo podemos hacer, y Podemos le apoye antes que apoyar a otra formación y Ciudadanos diga, bueno, moderémosle nosotros, es perfectamente posible, la política es así. Y hay que tener en cuenta que del mismo modo que se ha acabado el bipartidismo en España, la idea de los bloques derecha-izquierda también está bastante en quiebra, Es decir, que es perfectamente posible. Vamos a ver lo que decía Pablo Casado desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados
a Pedro Sánchez, decimos y esperamos que en su última sesión ya en la Cámara Baja como presidente del Gobierno. Vamos a escuchar a Casado. Y lo que le tengo que decir, y se lo digo sinceramente, con el pesar de alguien que en 8 meses le ha ido diciendo lo que al final ha pasado, es que usted, sinceramente, ojalá se vaya con tanta paz como descanso, deje. Muchas gracias. Se ha enfadado Pedro Sánchez por estas palabras de Pablo Casado. Tiene la piel muy fina, ¿no? Sí. Sí, porque tiene un concepto enormemente elevado de sí mismo, porque lleva poco tiempo recibiendo. Claro, y es una cosa que pasa así, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez es una persona que ha construido su carrera sobre sí mismo, sobre su propio ego, que acepta mal el debate porque tiene pocas ideas y además confusas. Entonces, no es fácil para una persona así entrar en un debate de fondo, no hay más que ver como su comportamiento habitual, ¿no? Él, su principal idea es, me cachis qué guapo soy, ¿no? Y es un líder pues, autocentrado en sí mismo enteramente, es un líder personalista, no es un líder de partido, ha quitado el pollo y la rosa para poner un corazoncito, ¿no? Que es algo así como cuánto me quiero, ¿sabes? O sea, es ese tipo de persona, entonces lógicamente un intercambio pues no lo va a aguantar bien, porque bueno, Pablo Casado por su parte pues está en lo que está, es decir, el talón de Aquiles de Pedro Sánchez contra lo que él piensa es su propia imagen personal, que a la mayor parte de la gente, en fin, lo ves en cualquier bar donde entras a tomarte una caña y trabas conversación con alguien, le cae mal. Le cae mal. ¿Por qué? Pues hablamos en términos, ¿cómo decir?, de etiquetas, ¿eh? Es decir, esto no es un juicio personal, bueno, pero es un chuleta. Y que es lo que peor le puede caer a la gente normalmente es un chuleta, ¿no? Y esa imagen Pedro Sánchez no se la ha podido quitar de encima y tampoco lo ha intentado mucho, debo decir, ¿no? Pero Pablo Casado, ¿dónde va? Pues a incidir precisamente ahí, ¿no? No le dice, usted es un radical porque adopta una política que no. José Javier, se habla mucho de Josep Borrell, el actual ministro de Exteriores, porque va a encabezar la lista del Partido Socialista a las próximas elecciones europeas del 26 de mayo. Tradicionalmente se ha hablado siempre de que cuando a uno lo mandan a Bruselas es para pegar una patada, para quitárselo de en medio en Madrid porque estorba. En el caso de Borrell se puede interpretar además como una concesión al separatismo catalán. Ayer Gabriel Rufián, poco después de conocerse esta noticia, bueno, pues se jactaba, ¿no?, de que Borrell, al que tiene como por un gran enemigo de los separatistas catalanes, pues se va a ir a Bruselas. Sí, pero yo no estoy muy seguro de que en el caso de... Igual me equivoco, ¿eh? Igual me equivoco, no lo sé. Pero no estoy muy seguro de que en el caso de Borrell haya sido así. Es que no sé a quién podría poner el PSOE que se deje en la cabeza de las europeas con opciones de victoria, si no es Borrell. Pues mires por donde mires, lo que hay es desolación. La mayor parte de la gente de peso que tenía se ha marchado. Los que quedan en los alrededores no quieren figurar, porque no se reconocen en el partido que está haciendo Pedro Sánchez, ¿no? Entonces no creo que tuviera muchos más nombres para llevarse a Bruselas. Tú mira el gabinete de Pedro Sánchez, quiénes son, o sus candidatos estrella, ¿no? Pedro Duque, Pepu, tal, pues la gente firme, con todos los respetos personales, pero no son pesos pesados del partido. Y ¿no? Pepu Hernández, que va a ser el candidato al Ayuntamiento de Madrid por parte del PSOE, ha sido como la quinta o sexta opción, no ha sido la primera opción de Pedro Sánchez, el resto le dijo que no. Es que huele a cadaverina. Huele a cadaverina. Bueno, pues Borrell esta mañana en el Congreso de los Diputados respondía así a Pablo Casado. Mire, yo creo que hay que acabar ya con las maledicencias, este tipo de comentarios que son prepolíticos, ¿no?, que forman parte de la rumorología sin fundamento. Las elecciones europeas que van a venir son muy, muy importantes para todos nosotros, por supuesto para Europa. Vamos a elevar un poco el nivel del debate político, ¿no les parece? Comentarios prepolíticos, José Javier. Se refería, bueno, a las palabras de Casado, lo que he comentado anteriormente, que Borrell se va a Europa para Sánchez contentar a los separatistas. La verdad que Sánchez, si no es de la mano de Ciudadanos, a no ser que Ciudadanos saque un grandísimo resultado y también el PSOE y esa suma de escaños, pues otorgue la posibilidad de que Sánchez siga en la Moncloa, pero si no, lo va a tener complicado. Tendría que echar mano otra vez de los separatistas catalanes y vascos. Es verdad. Borrell es un señor que nació en el 47, es lo que estaba mirando ahora. Son 72 años, ¿no?, si no he contado mal. Correcto. 72 años. Claro, ponlo ahí a lidiar con Carmen Calvo. O sea, no.
No, te vas a Bruselas, si sales bien y además, incluso si ganas y te cuento, vas a retirarte de la política con 76 años. En fin, ahora la gente vive mucho más, ya lo sabemos, pues está perfectamente, en fin, lúcido y tal, pero quedarse a lidiar con Dolores Delgado y Carmen Calvo y la Montero, ¿me entiendes? O sea, no, se va fuera. Respecto a la otra cuestión, yo insisto en que es perfectamente verosímil. Es que es muy posible que Pedro Sánchez, para mantenerse en el poder, haga eso. Por lo siguiente, yo creo que a Pedro Sánchez, en realidad, la cuestión de los separatistas le importa muy poco. La unidad de España también. No son cosas que se plantee. Me imagino que él se plantea que si quiere seguir en la cúpula, en la cúspide, mejor dicho, tiene que estar en condiciones de poder repartir poder. Para poder repartir poder has de tenerlo, sea como sea. Y es el reparto de poder clientelar lo que hace que te sostengas arriba. Cuando pierdes esa capacidad te hundes. Acuérdate de Rubalcaba, es decir, es que, bueno, y Pedro Sánchez va a hacer todo lo posible por mantenerse encaramado a esa posición que le permita tener gente que dependa de él, que es su forma de seguir en el poder. Y pasará por encima de cualquier cosa, porque para esta gente, y por cierto para los del PP también, el desafío separatista, el problema del modelo productivo, el papel de España en el mundo, todas esas cosas son poemas, o sea, no forma parte de su realidad cotidiana. Ellos viven la política desde una pelea del día a día por mantenerse arriba y andando, ¿no? Y ya está, y es uno de los grandes problemas de España, precisamente. García Egea, secretario general del Partido Popular, calificaba de fallida la legislatura ya que se agota de Pedro Sánchez. El discurso de Pedro Sánchez es el ejemplo más palpable de que esta legislatura es una legislatura agotada, es una legislatura fallida y es una legislatura, estos últimos meses de Pedro Sánchez, que no debieron nunca los españoles que tener que padecer. Y tiene razón. Hay que recordar que Pedro Sánchez llegó al poder después de una moción de censura más que discutible, en fin, pero bueno, digamos que legítima, sin ninguna duda, diciendo que iba a convocar elecciones de inmediato. Eso sí, antes que había que regenerar democráticamente el país. Bueno, es decir, ¿eso qué quiere decir? Bueno, nadie lo sabía. Quiere decir Falcon. O sea, que se quedaran en el poder. Pero es una legislatura que no tiene ningún sentido. Tenía que haber convocado elecciones mucho antes, ¿no? Pues Albert Rivera, líder de Ciudadanos, decía esta mañana en el Congreso de los Diputados que Sánchez ha traspasado la línea roja. Recordemos que el señor Rivera se sentó con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias en los meses posteriores a diciembre de 2015, cuando el resultado que obtuvo el PP de Rajoy no fue muy bueno y Sánchez pues quiso recabar apoyos en Podemos y en Ciudadanos para llegar al Palacio de la Moncloa. Ciudadanos, posteriormente hemos visto lo que sucedía en las elecciones andaluzas del pasado mes de diciembre, que no se sentaba con Vox. Bueno, veíamos a Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona, llamando a hacer un cordón sanitario contra el partido Abascal. Vox es ultraderecha, es el populismo europeo, lo comparaba también con el Frente Nacional de Marine Le Pen, aunque haya muchas diferencias, por supuesto, como bien ha comentado muchas veces José Javier Esparza, pero no hubo ningún problema, como decimos, en sentarse con Podemos y con el PSOE. Hoy Rivera, decimos, calificaba a Sánchez de haber traspasado líneas rojas. Señor Sánchez, estos 9 meses desde luego no pasan a la historia por ningún avance social, no pasan a la historia por ningún avance económico, no pasan a la historia por ninguna reforma de Estado, solo pasarán a la historia por una cosa, porque usted ha bloqueado 9 meses este país y sobre todo porque usted ha traspasado una línea roja que nadie había traspasado nunca en la historia. Pero ustedes, y usted particularmente, decidió que valía la pena ser presidente por 9 meses a cambio de pactar con los que quieren romper este país. Y eso, señor Sánchez, le invalida a usted, a mi juicio, para recibir el apoyo de ningún partido constitucionalista. Si somos constitucionalistas, básicamente es porque respetamos el artículo 1 de la Constitución y, además, queremos llegar a acuerdos y a dialogar con los que quieren diálogo dentro de las reglas de juego. ¿Cuán de impredecible es Albert Rivera, José Javier? Según las circunstancias políticas. De todas formas, en su descargo hay que decir que siendo el lugar que ocupa, el que él ocupa en el arco político, realmente es su función, es decir, o se inclina a un lado o se inclina a otro. Los partidos bisagra y Ciudadanos están abocados a serlo porque el PSOE no ha muerto y el PP tampoco. Los partidos bisagra finalmente siempre son eso, ¿no? Como lo era el Partido Liberal en Alemania durante muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, un poco al final el que daba a unos u otros la mayoría en función de acuerdos concretos. A mí no me parece mal, lo importante es que sean públicos y transparentes esos acuerdos, ¿no?
al final, con esto que ha dicho Albert Rivera, si mañana el PSOE gana con un resultado insuficiente y dice prefiero pactar con Ciudadanos antes que con los separatistas, ¿Ciudadanos va a decir que no? No, Ciudadanos va a decir justamente eso es lo que te estaba pidiendo, Pedro. Claro. José Javier, antes de que nos vayamos a publicidad y te despida amigablemente, se entiende. ¿Qué te ha parecido la comparecencia de Mariano Rajoy? Ha negado que el 1 de octubre del año 2017 se celebrase un referéndum. ¿Tú crees que él ha venido hoy a tratar de pasar a la historia como un gran presidente, negando que bajo su mandato, su presidencia, se celebrasen hasta 2 referendos por la independencia de Cataluña? El gobierno, es decir, el exgobierno, perdón, Rajoy y Soraya han ido hoy al tribunal a dejar claro que han sido buenísimos, que aguantaron todo lo posible antes de tomar una medida cruda, porque lo más importante era defender los derechos de los ciudadanos. Es un argumento pensado para la opinión pública de izquierdas, muy fundamentalmente, y para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es donde quiere ir después el separatismo catalán, ¿no? Es decir, aquí ante todo se trataba de proteger los derechos de los ciudadanos y a demostrar que lejos de ellos la intención de hacer un ejercicio de autoridad. Con lo cual han quedado en evidencia en ese otro sentido. Es decir, finalmente no han hecho el ejercicio de autoridad y es justamente eso lo que provocó todo lo que pasó después. Pero empiezas a contar los acontecimientos desde el mismo momento en el que el Parlamento de Cataluña aprobó de forma flagrantemente ilegal aquella ley de transitoriedad de la República, que es la primera realidad que tenía que haber aplicado un 155, es un artículo puramente administrativo. El Rajoy, a partir de ahí, todo lo demás vino en cascada, ¿no? Pues José Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros en la redacción abierta. Te vemos esta noche en El Gato al Agua, sí, 21:45, con esa previa. ¿Puedes adelantar algo? ¿Alguna entrevista? Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando con el asunto de la tumba de Franco, que es muy interesante, porque el gobierno ha dicho que a pesar de todo ellos, abren. Bueno, prevaricando entonces, jurídicamente el gobierno está en una situación endemoniada. Y creo que tendremos a Javier Ortega Smith, creo, después de la jornada de hoy para que... Si es que el juicio no acaba a las 12 de la noche. Sobre la cuestión. Y atención, un asunto del que nadie está prestando atención, pero es gravísimo. El conflicto entre India y Pakistán, que son 2 potencias nucleares, con derribos de aviones, con bombardeos, con muertos y tal, ese asunto puede ser mucho más preocupante que lo de Corea del Norte, mucho más. ¿Dónde va a parar? Y hablaremos de eso esta noche con Bruno Navarro en El Gato al Agua. Pues muchísimas gracias, José Javier. Nos vamos a publicidad. A la vuelta va a estar con nosotros el abogado José María Blanco Corredoira. Vamos a hablar con él de la no exhumación de Francisco Franco y también de todo lo que está dando de sí esta 8ª jornada en el Tribunal Supremo en ese juicio contra los golpistas catalanes. No se lo pierdan. Nos pueden ayudar, háganse socios del Club de Amigos de Intereconomía a través del número de teléfono que ahora aparece en sus pantallas, el 91 616 24 64, o a través de la página web www.intereconomia.org. Está con nosotros el abogado José María Blanco Corredoira. Muy bienvenido, José María. Buenas tardes. Bueno, has estado siguiendo el juicio, 8ª jornada ya en el Tribunal Supremo, juicio contra los líderes golpistas, los separatistas que convocaron
el referéndum ilegal del 1 de octubre del año 2017. Ha estado esta mañana Sáenz de Santamaría, a primera hora de la tarde, el que fuera presidente del gobierno, Mariano Rajoy. A mí me ha llamado la atención de Rajoy dos cosas. La primera, que ha dicho que no se celebró referéndum alguno, que lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017 no fue un referéndum. Y en segundo lugar, ha dicho también el señor Rajoy que tanto Artur Mas como el señor Puigdemont supieron en todo momento que el gobierno de España pues no estaba dispuesto a ceder soberanía ni a traicionar la Constitución española. Bien, bueno, efectivamente a mí me ha llamado también la atención porque por la mañana Soraya Sáenz de Santamaría había declarado precisamente en el mismo sentido, que no había habido referéndum. Entonces me llama la atención porque creo que lo más propio sería decir, y además es que beneficia en cierto modo a los acusados, lo más propio sería decir, lo más apropiado, que hubo un referéndum frustrado, que hubo un conato de referéndum, que hubo una farsa de referéndum o un simulacro de referéndum. Pero lo cierto es que la percepción que tuvimos todos, Javier, es que hubo un referéndum. Entonces, el negar el que se consumara el referéndum, desde mi punto de vista, es algo, tanto en la declaración del expresidente como de la ex vicepresidenta o ex vicepresidente, que beneficia a los acusados. ¿Tú crees que Rajoy, pero es que ahí está la cuestión, José María, no le importa nada que eso beneficie a los acusados con tal de que el señor Mariano Rajoy pase a la historia como un presidente que no dobló la rodilla ante el desafío separatista que venía de Cataluña? Parece que le importa más su propia imagen, el cómo quedo yo ante la historia, que los propios acusados se beneficien de sus palabras. Sí, efectivamente es muy curioso apreciar el tono con el que ha declarado Mariano Rajoy y el tono que ha usado Soraya Sáenz de Santamaría. Yo diría que así como Soraya es una opositora nata que no deja en ningún momento su papel de opositora y ha cantado los temas perfectamente, sin embargo Rajoy adopta más la posición del retirado al que ya le incomoda esta posición de testigo ante el Supremo y que no quiere entrar en detalle, no quiere, simplemente quiere dar unas pinceladas sobre ese cuadro general en el que, como dices bien, él quiere pasar a la historia como la persona que se mantuvo firme ante la amenaza de la subversión. Vamos a recuperar las declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría, la que fue vicepresidenta del Ejecutivo de Mariano Rajoy. En primer lugar, le celebraron el referéndum del 9 de noviembre del año 2014, cuando Artur Mas era presidente de Cataluña, y 3 años después, en 2017, ese 1 de octubre, segundo referéndum, en esa ocasión con Carles Puigdemont como presidente catalán. Esto decía Soraya Sáenz de Santamaría esta mañana ante el tribunal. Yo no traté del asunto del 1 de octubre con ningún miembro del Gobierno de la Generalitat. Yo me reuní en 3 ocasiones con el señor Junqueras. Una en abril del año 2016 para abordar una serie de peticiones de la Generalitat de Cataluña. Una de ellas era el referéndum. En ese punto nunca quise entrar porque no es disposición del Gobierno, sino de la soberanía que corresponde al conjunto del pueblo español abordar esa cuestión. Bueno, aquí tenemos dos opciones, creerla o no, claro. Ella dice que cuando hablaba con Junqueras, recordemos, Mariano Rajoy encomendó a Soraya Sáenz de Santamaría la operación Diálogo, es decir, el que fuese la interlocutora de Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. Ya sabemos cómo acabó esa operación Diálogo, vendida a bombo y platillo por los medios de comunicación más afines al gobierno del PP, de Mariano Rajoy. Dice Soraya, ha declarado esta mañana ante el Tribunal Supremo, que ella en ningún momento habló con Junqueras del referéndum. Bueno, es posible. Realmente a Junqueras lo único que le interesaba era estirar la vía de financiación. Y por otro lado, yo creo que el gobierno de España, que todo el mundo pudo apreciar que tardó bastante en reaccionar, no creía que fueran a llegar tan lejos. En cierto modo, en este drama, el papel de los estafadores nacionalistas es el de
sabiendo que van de farol, llevan su postura y su apuesta hasta el final. Y sin embargo el gobierno, que tiene que velar precisamente por el ordenamiento jurídico, no se cree que vayan a llegar tan lejos, y lo que hace precisamente es dar largas, estirar el invento, y en cierto modo es posible que no llegaran a hablar en ningún caso de referéndum, pero de lo que sí hablaron, y eso me parece bastante grave, es de seguir dando dinero a la Generalidad de Cataluña. En definitiva, creo que se invirtieron los papeles, porque hasta ahora los nacionalistas, hasta la época de Pujol y de Arzalluz, y bueno, en esta tónica sigue el gobierno vasco actual, seguían la premisa de que mientras se baraja no se pierde. Y en la medida en que mientras se baraja no se pierde, mientras se negocia nadie pierde. El problema es que los nacionalistas llegaron al punto de anunciar esa ansiada república, que era un imposible. Artur Mas, que era el presidente de Cataluña cuando se celebró el primer referéndum, el del 9 de noviembre del año 2014, dice que todos los pasos que fue dando siempre los hizo acorde al gobierno de España. Vamos a verlo. Siguió siendo aquella que había sido bajo mi mandato, que era explorar todas las vías posibles de acuerdo con las autoridades del Estado central. Todas las vías de acuerdo posibles, si alguna era posible. También es verdad que el mandato era muy claro y que, por tanto, ante la imposibilidad de dialogar, no se decidió parar máquinas. Eso también es verdad. Pero la voluntad clarísima era ese marco de entendimiento y, finalmente, pues de acuerdo para identificar cuál era el camino más seguro para cumplir el mandato electoral. Recuerde usted también, señor Homs, que habíamos vivido la experiencia reciente de lo que había ocurrido en el Reino Unido con Escocia. Habíamos vivido aquella experiencia y sabíamos que el acuerdo era perfectamente posible entre demócratas y entre gente que respetaba las mayorías de los parlamentos. Y con aquel antecedente, que por cierto perdieron los independentistas en el referéndum, nosotros también teníamos una cierta guía. Pensábamos, otro Estado de la Unión Europea como España puede también llegar a identificar caminos para que esto se haga de común acuerdo. Bueno, dice Mas, ha declarado ante el Supremo, que exploró todas las vías posibles con el gobierno, y luego pone el ejemplo de Escocia. Yo no sé si el ejemplo de Escocia, cuando celebró un referéndum para salir o no del Reino Unido, finalmente se votó, la votación final fue que se mantenían dentro del Reino Unido. Si el ejemplo es, no sé si es coherente, quiero decir, sí, hay similitudes con Cataluña. Él hace muy bien en utilizar ese ejemplo. Lo que pasa es que España, gracias a Dios, no ha tenido hasta ahora un hombre tan temerario y bueno, y nefasto para la historia como Cameron, porque Cameron pasará a la historia por tres hazañas. Una, la de convocar ese irregular referéndum en Escocia; otro, el del referéndum del Brexit; y luego también el de apoyar la intervención, creyéndose el cuento de la primavera árabe, sí, apoyar la intervención en Libia y en Siria, con el resultado que todos conocemos. Por lo tanto, que ellos esperaban tener a un hombre tan pusilánime como Cameron, pero no lo tuvieron. La verdad que Rajoy se mantuvo firme, aunque desde mi punto de vista y el de muchos analistas llegó tarde. Pero en cierto modo no han conseguido lo que pretendían, porque Javier, aquí lo que ocurre es que ellos están utilizando, en el juicio lo dicen constantemente, dicen barbaridades como la que dijo Cuixart ayer, de que la democracia está por encima del Estado de Derecho. Sí. Era para interrumpirle y decirle, señor Cuixart, si hay democracia es precisamente porque hay un Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no hay democracia. Pero estos hombres tan ignorantes, realmente lo que están tratando es de vendernos la película de que la aspiración democrática era la autodeterminación. Pero en la trampa de trilero suya está el plantear su aritmética parlamentaria, no la del pueblo de Cataluña, porque ellos suman solamente el 47% de los votos, los grupos parlamentarios nacionalistas, pero no suman una mayoría abrumadora como la que debería ser suficiente para conformar un cambio de ordenamiento jurídico.
Entonces, claro, hablan de mayoría o hablan de democracia, pero solamente apoyándose en una mitad, en una mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña. José María, bueno, hemos visto la declaración, la comparecencia de Artur Mas en el Supremo. A la salida de esa declaración, en primer lugar, lo hacía Joan Tardà, que es diputado de Esquerra Republicana en el Congreso, luego lo hacía Mas. Pues Mas, cuando acababa, salía del Supremo y atendía a los medios de comunicación para decir lo siguiente. Este juicio debería evolucionar hacia la absolución. Creo que el Estado español deberá tarde o temprano pedir perdón por lo acaecido y encarar el reto de ponernos de acuerdo en cómo y de qué manera resolvemos una demanda democrática como es la demanda catalana. Bien, apelamos siempre a la responsabilidad. Es cierto que estamos sufriendo, pero nosotros, al menos yo hablo en nombre del republicanismo catalán, nuestra opción, nuestra única opción, la opción que nunca vamos a menospreciar ni abandonar, es la opción de los escenarios de diálogo, negociación, para alcanzar algún día un acuerdo. Por ejemplo, yo no fui partidario de hacer la DUI como se hizo, lo dije en aquel momento, pero otra cosa es que aquella era mi opinión, yo no tenía en aquel momento capacidad de decisión y por tanto lealmente daba mi opinión a los que sí que tenían que tomar las últimas decisiones. No, yo creo que el referéndum no fue un error, fue exactamente al revés, fue un enorme éxito de la sociedad catalana, fue un momento culminante del proceso soberanista catalán y si usted además suma el 1 de octubre el referéndum con lo que había ocurrido en la consulta del año 14 y en las dos elecciones plebiscitarias que se han hecho en Cataluña, con participaciones altísimas y con mayorías absolutas a favor de la independencia en el Parlamento catalán, si usted suma todo eso, efectivamente hay un mandato por parte de la gente en Cataluña para proseguir ese proyecto. Interesante la intervención aquí de Artur Mas, José María, por un lado, diciendo que él no era partidario de la DUI, de la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre de ese mismo año, 2017, y por otro lado, que el referéndum al que se apoyó, el del 1 de octubre, fue un éxito tremendo. Yo creo que fue un éxito propagandístico porque los medios de comunicación extranjeros, vimos todos, cómo vendieron aquello como una jornada de alegres urnas y democracia, pues coaccionada y reprimida por el malvado Estado español. Yo diría que Artur Mas se ha comportado hoy como un hombre al que yo definiría como el dolido. Artur Mas, el dolido. Él está dolido porque él fue apartado de su cargo de presidente de Cataluña a través de la imposición de la CUP y, en cierto modo, él ha marcado hoy esa diferencia de estilo, esa diferencia de talante, según la cual él sería partidario de repetir el referéndum que ya en su día promovió, pero no estaría de acuerdo en una declaración unilateral de independencia. Como detalle, Javier, yo apuntaría que el estrado, el comparecer ante el Supremo actúa para todos como un bálsamo. Salen de la sala segunda del Supremo como si salieran de misa, salen suavecitos. Has escuchado a Tardà, has escuchado a Artur Mas, su tono es muy otro al que conocemos de otros tiempos. Por lo tanto, yo reitero la opinión que ya comentamos aquí el otro día. Este juicio es un éxito del Estado de Derecho. José María, cambiando de asunto, bueno, no sé si tenemos ya la señal con el Tribunal Supremo. Vamos a ir al Tribunal Supremo porque ahora mismo está compareciendo, declarando ante el Tribunal, Núria Gispert, fue presidenta del Parlamento catalán. Estaba orgullosa de pensar que me había seguido otra mujer y seguía su trabajo y seguía todos los pasos que ella hacía en la medida de mis posibilidades. ¿Considera usted que
toda la actuación de la misma, tanto en las reuniones de mesa como de juntas de portavoces como en pleno, está emparada por la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria. Vamos a ver, señora letrada. Ya la anterior pregunta era una pregunta que desbordaba también el significado de la llamada de la testigo. No le puede pedir usted a ella que haya un juicio jurídico acerca de la corrección de una actuación parlamentaria. De acuerdo. Tienen ustedes la obligación de velar en todo momento por los derechos fundamentales, esto es, también, por ejemplo, por el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la iniciativa legislativa, el derecho a la participación política y al pluralismo político y a la inviolabilidad parlamentaria. Es claro, son las funciones que tienen las prerrogativas y las funciones que tienen los diputados y diputadas de los parlamentos. Esto es el parlamentarismo. O sea, en el Parlamento se va a debatir, a discutir, a negociar y a votar. Y, por lo tanto, como representantes del pueblo de Cataluña, lo que tienen es derecho a la libertad de expresión y al pluralismo político. Y a la última pregunta. ¿Usted hubiese actuado exactamente como la señora Forcadell? Y tanto. No solo habría actuado igual, sino que lo he dicho públicamente. Escúcheme. No pidamos un juicio hipotético sobre lo que habría hecho ella en la misma circunstancia, porque eso no lo estamos enjuiciando y ni siquiera ayuda al tratamiento jurídico de los hechos, qué es lo que habría hecho doña Núria Gispert en una circunstancia similar. En consecuencia, la última pregunta no es pertinente, no hace falta que usted la conteste. De acuerdo, señoría. Muchas gracias. ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta? Sí, solo una pregunta. Usted ha mencionado la resolución 5 de la legislatura 10 de 23 de enero de 2013 de declaración de soberanía y derecho a decidir de Cataluña, ¿verdad? ¿2013 o 2012? 23 de enero del 2013. 2013. Sí. ¿Sabe que fue declarada inconstitucional por sentencia de 25 de marzo de 2014 del Tribunal Constitucional? Pues mire, ahora me lo dice usted y le digo que sí, pero no me he acordado cuando la abogada señora Arderiu me lo ha dicho. Tiene usted toda la razón. Ninguna pregunta más, señoría. ¿La Abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Sí, una pregunta. En la experiencia que usted ha tenido como presidenta del Parlamento, aplicó alguna vez de forma conjunta el procedimiento de urgencia más lo previsto en el artículo 81.3 del reglamento? 81.3, que prevé dos cosas, tanto la alteración del orden del día del Pleno como, en su caso, la supresión o tramitación sin, en realidad, habiéndose cumplido los trámites esenciales. ¿Aplicó alguna vez esto de forma conjunta y en un plazo de aproximadamente 12-14 horas? Me pasará a lo mejor como me ha pasado antes, no me acuerdo. Así como sí que le puedo decir que el primer procedimiento era una actuación muy normalizada y, por lo tanto, no le digo que en cada pleno, pero sí al menos un pleno al mes se pedía la ampliación del orden del día. El hecho de si no se cumplía con los requisitos de acuerdo con este artículo 81, no me acuerdo, pero sí como diputada lo he vivido. ¿Y qué ha visto? No, que se hizo así, se aprobó y no pasó nada. ¿Que se aplicara todo de forma acumulada? No, que se hiciera todo en 12 o 14 horas, no, pero que se hiciera ese procedimiento, sí. ¿Es habitual o fue habitual en el periodo en el que usted fue presidenta del Parlamento que se dieran plazos para la formulación de enmiendas de 2 horas a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Parlamento? No es extraordinario ni excepcional. No sé. No me puedo acordar de si yo en mi época de presidenta lo hice o no, pero no me parece raro. ¿No le parece raro porque recuerda alguna vez haberlo hecho? Usted fue muchos años presidenta. Sí. ¿No le resulta excepcional por haberlo hecho? Es que no me acuerdo. Y entonces, una sola consideración. ¿En base a qué criterio considera usted o lo califica como no excepcional? Es que no se trata de lo que yo piense
respecto a si es o no excepcional, sino lo que establece el reglamento del Parlamento. Y si el reglamento del Parlamento establece lo que usted acaba de decir, los grupos parlamentarios tienen todo el derecho a plantearlo. Y la presidenta no puede enmendar la plana a ningún grupo parlamentario. Dígame, cuando se tramitó la proposición de ley que usted ha comentado en el 2011 sobre la independencia, que pasó, esta sí, por comisión, tuvo un plazo de enmiendas, tuvo un plazo, desde luego, amplio desde su publicación hasta iniciar la tramitación material, ¿había alguna resolución judicial que ordenara la suspensión de la tramitación? No. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. ¿La acusación popular tiene alguna pregunta? Ninguna pregunta, señor presidente. Muchísimas gracias. ¿Alguna de las defensas tiene una pregunta? Sí, diga, señor Homs. No, ahora le acaba de preguntar el Ministerio Fiscal sobre la sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de marzo de 2014 respecto a la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento de Cataluña cuando usted era presidenta del Parlamento de Cataluña en enero del 2013. Y ha afirmado el Ministerio Fiscal, si usted recordaba, que fue declarada inconstitucional toda ella. Y yo le pregunto, en concreto, si fue declarada constitucional toda la resolución o alguna parte de esta resolución. Y, de hecho, sí fue declarada constitucional la referencia en particular de esta resolución que hacía referencia, valga la redundancia, al derecho a decidir. ¿Lo recuerda? Sí, cuando el señor fiscal lo ha dicho me he acordado, porque además es una declaración que, pues quieras que no, te la has de mirar con serenidad y has de pensar cuál es tu papel. De hecho, hubo sentencia del Tribunal Constitucional, pero, si me permite la sala, no entendimos demasiado esa sentencia, porque estábamos hablando de una resolución, y una resolución por el mismo Tribunal Constitucional, en muchas sentencias, es una declaración política. Y, como tal, el propio Tribunal Constitucional, en la mayoría de las ocasiones, había dicho que no se había de recurrir ni tener en cuenta. Por lo tanto, nos llamó la atención ese cambio en el Tribunal Constitucional. Pero más allá de esto, yo la pregunta concreta que le hago, y me permito repetirla, es si la declaración de inconstitucionalidad afectó al conjunto de la resolución o solo a una parte, que era el apartado primero, y no al apartado segundo, que también era la pretensión del Gobierno del Estado cuando la impugnó, que era la referente al derecho al ejercicio a decidir, o al derecho a decidir, vamos. Señor Homs, no me acuerdo. No lo sé. Me quedé con el recurso de inconstitucionalidad y con la sentencia. En este momento no puedo decirle lo que no recuerdo. No pasa nada. Muchas gracias. No hay más preguntas, señor. Muchísimas gracias. Terminamos por hoy y quedan ustedes emplazados para seguir con la declaración testifical mañana a las 10. Pues finaliza la octava sesión, la octava jornada, el juicio en el Tribunal Supremo. Hoy era el turno de los testigos. Desde por la mañana a las 10 comenzó Joan Tardá, diputado de Esquerra Republicana. Posteriormente, Artur Mas, quien fuese presidente de la Generalidad de Cataluña. Soraya Sáenz de Santamaría, que fue vicepresidenta del Gobierno. Posteriormente, Mariano Rajoy, Montoro, y ahora estaba Núria de Gispert, que fue presidenta del Parlamento catalán. Vamos a ver, José María, un momento de la comparecencia de Mariano Rajoy, que, como decimos, ha negado que el 1 de octubre del año 2017 se celebrase un referéndum en Cataluña. Eso quedó meridianamente claro desde el primer momento. Y todos los interlocutores que tuve yo en la Generalitat eran plenamente conscientes de que, al menos mientras Mariano Rajoy fuera el presidente del Gobierno de España, no habría un referéndum para liquidar la soberanía nacional. Bueno, pues un poco lo que comentábamos antes, José María. Rajoy ha estado todo el tiempo tratando de lavar su imagen, ¿no? De asegurar a todos los españoles que durante mi gobierno los catalanes no celebraron ningún referéndum de independencia. Recordamos que fueron dos, no uno, dos. 9 de noviembre de 2014 y 1 de octubre de 2017, por si no hubiera quedado claro. Efectivamente, lo que pasa que la percepción, como comentábamos antes, la percepción de todo el mundo es que este referéndum sí se celebró, sin garantías.
o fue finalmente abortado, pero ese conato se produjo al menos en grado de tentativa. Entonces yo lo que sugiero es que, y además este va a ser el detalle esencial, si ha habido no violencia, es decir, si ha habido rebelión o sedición, una de las notas que van y de las pruebas que va a haber que analizar va a ser la toma y la defensa de los colegios electorales. Si el gobierno hubiera impedido 3 días antes, desde el viernes, que esos colegios electorales fueran tomados por vecinos y activistas, otro gallo hubiera cantado. Esa es mi percepción del asunto. José María, estamos viendo como en la acusación popular, que está representada por Vox, Pedro Fernández y Javier Ortega, pues todos los días, martes, miércoles y jueves, que son cuando el Tribunal Supremo celebra estas sesiones, ya llevamos 8, este juicio contra el golpismo catalán, pues Vox aparece lógicamente en los grandes medios de comunicación porque va interpelando a todos los que van apareciendo, a los acusados, a los testigos, como es el caso de hoy. ¿Tú crees, José María, que todo esto, además, estamos hablando que se está produciendo este juicio poco antes de unas elecciones generales, 28 de abril? Posteriormente, el 26 de mayo, tenemos municipales, autonómicas y europeas. ¿Cuánto de positivo le va a reportar esto a Vox? Bueno, yo hago un análisis como cronista, como observador social mediterráneo, que es una de mis primeras tarjetas de visita. Pero tú eres atlántico gallego, ¿no? Bien, pero como España es mediterránea hasta Covadonga, pues, es decir, nuestra cultura es romana, nosotros somos hijos de Roma, pues por lo tanto me considero un observador social mediterráneo. Lo de social queda muy bien, Javier. Pues yo creo que los detalles cuentan. Solamente el estilo, el tono con el que estos dos letrados están actuando marcan una diferencia tan grande con los letrados de las defensas, a excepción de Javier Melero, que me parece un jurista de cierta categoría, y marcan una diferencia de estilo, de educación, con respecto también a los acusados, que yo creo que va a dejar en muy buen lugar a Vox, y la percepción que tengo es que en los círculos, en muchos círculos en los que yo me muevo, y son muy distintos, hay un voto transversal, potencial, hacia Vox, que no va a dejar de aumentar en estas semanas. Cambiando de asunto, José María, ayer conocíamos la noticia de que se paralizaba la exhumación de Franco. El gobierno de Pedro Sánchez pues sigue empeñado en irse de la Moncloa, no sin antes desenterrar a Franco, trasladar los restos mortales del general. Ya sabemos que la familia está en contra, el prior del Valle de los Caídos también está en contra. Sánchez, bueno, tiene el apoyo de toda la extrema izquierda, de todos los radicales, que desde que Zapatero llegase a la Moncloa, pues reabrió las heridas de la guerra civil, y parece que hasta que no saquen a Franco no van a parar. De momento, esta exhumación está paralizada porque en fin, la autorización del Ayuntamiento del Escorial no era viable, puesto que se ponía en riesgo, José María, también la propia integridad de los obreros, ¿no?, que participasen en este proceso. Es un tema de licencia urbanística. Claro, ahora mismo estamos en el punto en el que un juez de lo contencioso ha paralizado esas obras, porque en definitiva mover 2 toneladas de piedra dentro de la basílica pues estima que suponen un cierto riesgo. Al menos es necesario un informe de seguridad en el que se diga cómo se va a acometer. En cualquier caso, yo estoy muy de acuerdo con la idea que planteaba el otro día Fernando Sánchez Dragó, de que al final creo que el explotar a Franco constantemente como argumento político y electoral puede tener un cierto retroceso o un efecto inesperado, porque hemos vivido 30, 40 años en un discurso de lo políticamente correcto. Sin embargo, todos sabemos que la figura de Franco es un cierto tabú familiar. Yo he hecho la prueba y en determinados ámbitos familiares he hecho una simple prueba de hacer una aseveración positiva acerca de Franco. Inmediatamente iba a obtener de algún familiar, de alguna visita, una contestación negativa. Y a las 2 semanas hacer un comentario negativo.
y de esa misma persona iba a tener la contestación. Franco es ese tabú familiar, ese tío tarambano que se marchó a comprar tabaco y que es incómodo hablar de él. Pero el tiempo va pasando y el juicio de la historia terminará siendo cada vez más certero, y yo estoy con la idea de Enrique de Aguinaga, en su magnífico libro Aquí hubo una guerra, que se apreciará el sentido histórico de la era y del régimen de Franco, que no fue el otro que el de un régimen accidental que se vio en el compromiso de devolver a España, cuando se dieran las circunstancias adecuadas, a una monarquía parlamentaria. José María Blanco Corredoira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta está con nosotros el periodista Roberto Hernández, no se lo pierdan. Pues efectivamente, juntos somos más fuertes. Si ustedes nos apoyan, lo vamos a ser aún más. Pueden ser socios del Club de Amigos de Intereconomía, se pueden apuntar a través del número que ya aparece en sus pantallas, el 91 616 24 64, o a través de la página web www.intereconomia.org. De verdad, háganlo. Está con nosotros Roberto Hernández, muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hoy lógicamente toda la actualidad, yo creo que lo ha concitado la declaración tanto de Rajoy como de Soraya Sáenz de Santamaría en el Tribunal Supremo, octava jornada del juicio contra el golpismo en Cataluña. Rajoy, recordemos, ha dicho que el referéndum en Cataluña no se produjo, que lo que hubo el 1 de octubre del año 2017 no fue un referéndum. También sobre el 9 de noviembre del año 2014 ha recalcado en numerosas ocasiones que tanto Puigdemont como el señor Artur Mas sabían y tenían muy claro que el gobierno de España no estaba dispuesto a negociar, ni a ceder soberanía, ni a incumplir la Constitución. ¿Qué te ha parecido? Yo creo que Rajoy en su momento reaccionó mal al órdago separatista. Era un gobierno débil, acorralado por la corrupción, timorato, que no tenía mayoría absoluta. Entonces los nacionalistas se aprovechan precisamente de esa debilidad para atacar precisamente cuando más, más está el gobierno sin la fuerza necesaria ni el apoyo, y se aprovechan de esas flaquezas. Ningún gobierno fuerte en ningún país del mundo se deja chantajear de esa manera por una parte, por una comunidad que se quiere colocar al margen de la Constitución. Sin embargo, aquí por cobardía, por inoperancia, por mala asesoría, no lo sé, se ha dejado hacer. Y luego, yo creo que esperó demasiado para aplicar el 155, para detener a los golpistas. El 1 de octubre la responsabilidad al final cayó en los piolines, ¿no? Además de estar en unas condiciones pésimas de alojamiento. Tuvo que ir la Guardia Civil y la policía a enfrentarse, fueron los que se llevaron la mala publicidad, los que estuvieron bajo el foco de la presión, de las cargas policiales, aunque fueron pocas y no tantas como deberían, pero luego existió la victimización un poco de parte del pueblo catalán. Yo no sé qué revolucionarios son estos, que son unos revolucionarios un poco de pacotilla, de verdad quieren enfrentarse a la nación así, como, ay, que me rompieron los dedos o que me han empujado, que tal, y exagerando el número de heridos y todo eso. Pero como ya digo, la acción de Rajoy de desentenderse un poco y mandar a la Guardia Civil y a la policía a que ellos se las apañaran
con esas hordas de salvajes, con esas hordas separatistas, que por mucho que hablen de pacifismo son violentas, porque se enfrentan al Estado, no hay una orden, hay que desalojar los colegios, no lo desalojan, se sientan ahí, desobedecen. Entonces, bueno, pues Rajoy me pareció bastante cobarde, y se puede decir así abiertamente. Yo creo que esa es una de las grandes contradicciones. Bueno, si no hubo un referéndum el 1 de octubre de 2017 en Cataluña, ¿a cuento de qué envía usted a miles de policías nacionales y guardias civiles a comerse un soberano marrón, desde luego? A ir a los colegios electorales a retirar las urnas. Si eso no fue un referéndum, bueno, pues ¿qué más da, no? Un referéndum cutre, además, porque es que lo organizan todo deprisa y corriendo, pero sin embargo sí que existe un pulso al Estado. Entonces tú, cuando le echas un pulso al Estado, si ni siquiera estás dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, quedas peor, porque me acuerdo que decían, no, vamos a llevar la República hasta el final, y enseguida, en cuanto se tienen, pues vienen las lágrimas, el otro echa a correr al extranjero. Entonces, ¿qué república? Será una república bananera, en todo caso. No sé qué... No hay una seriedad realmente de querer enfrentarse. De hecho, ellos admitieron que no creían que iban a llegar tan lejos. ¿A qué pensaban que estaban jugando entonces? ¿Pensaban que era una cosa de broma? Yo he visto, Roberto, la actitud de Mariano Rajoy como muy preocupado por cómo voy a pasar a la historia, cómo me va a juzgar la historia. El hecho de que diga que el 1 de octubre no hubo un referéndum, yo creo que eso beneficia a los propios acusados, ¿no? Es decir, bueno, me están despojando de responsabilidad. Pero él, lógicamente, lo que quiere, el mensaje que quiere lanzar y que cale entre la población española es el de, bueno, aquí no hubo un referéndum, el separatismo catalán me intentó echar un pulso, pero nosotros doblegamos al separatismo catalán en 2014 y en el año 2017. Le han preguntado, por cierto, por la diferencia de actuación, ¿no? El 9 de noviembre de 2014 pues no hubo policías yendo a retirar urnas a los colegios electorales, sí lo hubo el 1 de octubre del año 2017. Rajoy decía que la diferencia estaba en la declaración unilateral de independencia, en esas leyes de transitoriedad previamente aprobadas en septiembre, dando paso a las estructuras de la República Catalana, referéndum y luego la DUI del 27 de octubre. ¿Por qué tuvo que esperar a la DUI? Es decir, podía haberlo cortado eso. Con las propias leyes de transitoriedad antes. podría haber aplicado el 155, que además es un... actitud un poco de avestruz, de esconder la cabeza y pensar que el problema desaparece porque no lo veas, o por ponerte de perfil y evitarlo, a ver si solucionas solo. Con los nacionalistas no se soluciona solo, y mucho menos cuando ellos tienen la Hacienda y la educación en su poder y los medios de comunicación de manipulación para llevar a la gente ahí en masa y con un irresponsable como Torra diciendo que hay que apretar, que hay que azuzar, que hay que salir a la calle. Claro, llevas a todo un rebaño de chavales que... O sea, la cultura y la educación es fundamental, y mientras estén en manos del nacionalismo tendremos a todos los grupos de chavales que acaban en los CDR embistiendo o en un círculo de Podemos o algo peor. Roberto, no sé si has seguido también todo lo que ha acontecido esta mañana en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez, ya la última vez como presidente del Gobierno, acudiendo a la Cámara Baja el próximo martes, día 5 de marzo, se va a disolver la Cámara Baja del Congreso y en el Boletín Oficial del Estado va a aparecer la convocatoria ya de manera oficial de las elecciones generales del 28 de abril. Bueno, esta es una crónica de la batalla, de la gresca parlamentaria que se ha vivido esta mañana en la carrera de San Jerónimo. La legislatura se acaba. Última sesión de control al gobierno de Pedro Sánchez. Última vez que veremos a los ministros como tal en el Congreso de los Diputados. El presidente, el primero en llegar, no especialmente contento y hasta le hemos notado un poco nervioso. Señorías, no se puede transigir con el antieuropeísmo. Quiso empezar destacando la ejemplaridad de su ejecutivo. Que la ejemplaridad debía estar siempre en el corazón del proyecto político del gobierno. Y reprochando los escándalos del gobierno de Rajoy. No digamos respecto a la nula asunción de responsabilidades del gobierno precedente, anegado de escándalos de corrupción y afectado de un preocupante parálisis o una preocupante parálisis para hacerles frente. Comparecía a petición del PP para hablar del Brexit. No se puede, en palabras de Churchill, razonar con el tigre cuando tienes la cabeza en sus fauces. Y aquí, y en el Reino Unido, como en Francia y como en otros países de la Unión Europea... Y terminó criticando las alianzas de los partidos de derechas. Ese tigre se llama ultraderecha. Y con la ultraderecha no se puede ir, señorías, ni a la vuelta de la esquina.
Y como de tigres y de caballos iba la cosa, el presidente del Partido Popular le respondía en el mismo tono. Acaba hablando del Brexit. Hoy ha citado dos ejemplos que le hice yo el 31 de octubre del 2018. El ejemplo del caballo de Troya y el ejemplo del tigre de Churchill. Yo ya le dije que ese tigre además no se iba a hacer vegetariano, que usted intentaba cabalgarlo, o eso decía en octubre, intentaba usted domar al tigre independentista. Ya le dije yo que le iba a acabar devorando, lo ha devorado. Por eso ha tenido que convocar elecciones. Y ya le dije también que caballo de Troya era usted. Usted es el caballo de Troya del independentismo en el Gobierno de España. Y se ha demostrado, porque le hemos pillado negociando con ellos. Porque la oposición ha sido dura en esta despedida de Sánchez. Ojalá se vaya con tanta paz como descanso deje. Muchas gracias. Y desde Ciudadanos tampoco han tenido palabras suaves al hacer balance. Señor Sánchez, estos 9 meses desde luego no pasan a la historia por ningún avance social, no pasan a la historia por ningún avance económico, no pasan a la historia por ninguna reforma de Estado, solo pasarán a la historia por una cosa, porque usted ha bloqueado 9 meses este país y sobre todo porque usted ha traspasado una línea roja que nadie había traspasado nunca en la historia. Sánchez, diálogo siempre, cesión y claudicación nunca. Bueno, cesión y claudicación nunca. Entiendo que Rivera, después de que la ejecutiva de Ciudadanos haya dicho por activa y por pasiva que jamás pactarían con Pedro Sánchez, vamos a ver qué sucede después del 28 de abril, porque en un hipotético magnífico resultado de Ciudadanos y que las matemáticas confirmen que la suma PSOE más Ciudadanos, pues podría darnos otros, no diría meses, otros 4 años de Pedro Sánchez en el gobierno, veremos a ver. La palabra de un político es papel mojado. Pueden decir hoy una cosa y enseguida cambian. Por lo tanto, ¿pero qué peligro tiene Pedro Sánchez? ¿Qué peligro digo? Porque su ego es tan grande que a él no le importa juntarse con quien sea. Es decir, y aparte, no dice una verdad. Decía, no sé si fue Jorge Bustos, que era muy difícil pillarle en una verdad. Y es que es complicado realmente decir, bueno, pero este hombre está acusando a la conferencia o conglomeración que hablan de la derecha, que realmente, bueno, yo no lo veo así, de que con la extrema derecha no se va ni a vuelta de la esquina, cuando sus compañeros de gobierno, los que le ayudaron a llegar a este gobierno ochomesino, fueron gente como Bildu, como el PDeCAT, como Esquerra Republicana de Cataluña, o sea, lo peor que existe en la política, porque simplemente quieren desmembrar España. Y aparte, Bildu es el brazo político de ETA, es que ETA mataba a los compañeros de Pedro Sánchez. Entonces, no creo que él tenga la autoridad moral para decir con quién tiene o no tiene que hablar Ciudadanos o el PP. Roberto, nos vamos a ir a la publicidad, luego seguimos contigo analizando todo lo que ha dado de sí esa sesión en el Congreso de los Diputados, la 8ª sesión también, la jornada del juicio en el Tribunal Supremo contra los líderes golpistas de Cataluña. Y 13 minutos de la tarde. Les seguimos animando, claro que sí, a que se hagan socios del Club de Amigos de Intereconomía a través del número de teléfono que tienen en sus pantallas, el 91 616 24 64, o también a través de la página web www.intereconomia.org. Roberto Hernández, seguimos aquí comentando todo lo que está aconteciendo en este frenético día. A las 10 de la mañana arrancaba
la octava sesión, el juicio a los golpistas catalanes. Declaraba, en primer lugar, Joan Tardà, diputado de Esquerra Republicana. Después era el turno del señor Artur Mas, que era presidente de la Generalitat de Cataluña. Luego le tocaba el turno a Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro y Mariano Rajoy. Llevamos mucho tiempo hablando en esta casa de la corrección política, de la censura que muchos medios de comunicación están poniendo a determinadas ideas. Se presume mucho de diversidad, de libertad, pero a la hora de la verdad, cuando hay que hablar de diversidad de ideas, sabemos que desde muchos partidos políticos y medios de comunicación, pues se llama a hacer cordones sanitarios con entusiasmo. Me gustaría que viésemos ahora la entrevista que José María Cano. ¿Quién es José María Cano? Pues el fundador de Mecano, un grupo que todos los españoles conocen, en los años 80, años 90, a propósito de esta censura brutal, terrible, que soportamos en Occidente y en países como España, desde luego. Una entrevista que concedía al diario El Mundo. Vamos a ver los titulares que dejaba José María Cano. Vivimos una época tan blandita que se están amariconando hasta los gays. España es la primera potencia mundial en lo de tergiversar la historia en su propio detrimento, y su mayor pecado es la inconsecuencia. Zapatero, cuando le dijo a Iñaki Gabilondo «nos conviene que haya tensión», puso en marcha la Segunda Guerra Civil, a la que llamó memoria histórica. ¿De izquierdas e independentista? El supremacismo en aras de la igualdad es como vender un balón de fútbol que mide 70 centímetros y pone Nivea. En ningún caso siento que mi hijo Dani, con oído absoluto, hoy repertorista impecable, haya sido una carga, o que yo haya hecho cosas heroicas por él. Pues Bueno. aplaudo a José María Cano. O sea, no puedo estar más de acuerdo en todo lo que ha dicho en esta entrevista en el Diario del Mundo. Roberto. Realmente hay una persecución cultural por parte de lo políticamente correcto, pero que no es otra cosa que un movimiento de esta deriva reaccionaria de cierta izquierda, que en realidad, ¿qué supone esto? Supone censurar lo que no nos gusta, perseguir al disidente, utilizar un feminismo un poco demagogo y cutre, no real, porque es un feminismo muy ignorante. Es decir, esta canción utiliza esta palabra, vamos a censurarla, o sea, vamos a volver a los años oscuros del franquismo, que va a ser lo siguiente, cortar los besos de las películas, en fin. Entonces, lo que dice Cano, que es un tío que ya tiene años, que ya tiene canas en la cabeza y que ya sabe lo que va esto, es que, bueno, que estamos viviendo una época en la que existe un claro triunfo de la estupidez, y de la estupidez voluntaria y además orgullosa, de la gente que sale diciendo yo quiero censurar esta canción porque dice mariconez o porque dice esto. Entonces es gente que se siente orgullosa de vivir en un mundo imaginario en su manera, en que todo son opresiones, en el que todo es una especie de mundo que se está confabulado para fastidiarles a ellos o a su sector. Entonces no lo sé. Respecto a lo que dijo del nacionalismo y la izquierda, lo peor del nacionalismo supremacista, Javier, es la complicidad, exacto, rayante en lo criminal, de la progresía, del tonto útil al que le resulta, sí, simpático rufián, o que creen que es una revolución romántica de algún tipo de pueblo oprimido. Es decir, el problema es el nacionalismo, sí, pero también de los que desde el resto de España lo ven con simpatía. O creen que es progre, o creen que es algo, sí, que guay, que salimos a la calle y tal, ¿no? Es un movimiento excluyente, es un movimiento que nos lleva casi al carlismo del siglo XIX, o sea, el nacionalismo es impresible. Bueno, donde hay una censura verdaderamente cruenta es en Cataluña. Cataluña está totalmente dividida, el nacionalismo catalán pues señala ya directamente en la calle a todos aquellos que no comulgan con sus postulados. Ciudadanos, en esta semana nos ha dado dos noticias. La primera, que Inés Arrimadas abandona Cataluña para venirse a Madrid. Va a liderar la candidatura al Congreso por la provincia de Barcelona. Será la número 1. Pero también el señor Girauta, que ya estaba en el Congreso, pero bueno, ha dicho que va a vivir a partir de ahora en Toledo, porque está harto del separatismo catalán. Y ayer en el Congreso de los Diputados se lo decía de esta manera a los separatistas. Hay juego sucio, juego asqueroso y luego está el nacionalismo catalán. El nacionalismo es un veneno que ha azotado a España durante parte de su historia. Hartos de que los separatistas vengan a darnos lecciones morales al resto. ¿Quieren fascistas? Mírense al espejo, hombre, y verán fascistas. ¿Ustedes no se dan cuenta de que su condición binaria, su reduccionismo, su empeño por llevar a Cataluña al sí o no,
ha roto la sociedad catalana. ¿No se han dado cuenta ustedes? Ustedes han acabado con la paciencia de la Cataluña constitucionalista. No quiero verles ni en pintura. Bueno, vaya, yo lo llamaría repertorio de guantazos dialécticos que propinaba el señor Girauta. Seguramente lo mejor de Ciudadanos, Arrimadas y Girauta, no tanto el señor Rivera, a los separatistas catalanes. Roberto. Sí, además es que el separatismo acaba expulsando de su propia tierra porque, bueno, son xenófobos, son racistas, los que no piensen como ellos tienen directamente que purgarlos, ¿no? A Arrimadas le llaman puta, le dicen que se vuelva a Cádiz, no, ¿de dónde es ella? Sí, bueno, su madre de Cádiz. Que se vuelva a Cádiz. Entonces, sí, Girauta en lo personal me cae bastante bien, además es alguien que se le entiende muy bien y habla bastante claro, y Arrimadas es de lo mejor de la política y además creo que es un acierto y que va a poner muy nerviosos a sus rivales políticos el hecho de que esté aquí en Madrid, porque en Cataluña dio la batalla, no hay que olvidar que Ciudadanos nació siendo un partido para oponerse al nacionalismo catalán antes de dar el salto a la política nacional, y seguro que Arrimadas lo va a hacer muy bien en Madrid si no repite espectáculos un poco extraños como el de Waterloo, pero si se comporta, ella se curtió en el parlamentarismo, entonces si se comporta como lo hizo en el Parlamento catalán, dando caña y poniéndolos muy nerviosos, pues va a ser brillante. Y además a Torra le cantaba a las 40 siempre que no sabía dónde meterse, le decía, bueno, las verdades, lo que hace Girauta. Entonces el problema del nacionalismo es que siempre acaba separando, siempre es intransigente, siempre habla de ellos y nosotros, no tiene una imagen de la ciudadanía como algo en común para la convivencia, sino como algo preparado para el enfrentamiento. Y al final ese enfrentamiento se ejemplifica en familias que no se hablan, pandillas de amigos que dejan de hablarse, tensión política en las calles, agresiones directamente, escraches a políticos por estar dando un discurso. Hemos visto a Ciudadanos me refiero al partido de Ciudadanos, bueno, Ciudadanos también, acosados en las calles por montar un stand o por hacer un meeting, a los de Vox también, a los del PP, creo que fue el hijo del que fue alcalde de Badalona, se me fue el nombre, en un cine que... Ah, sí, Xavier García Albiol. Sí, de Albiol, que en un cine al hijo le dijeron algo, insultaron, o sea, cosas totalmente intolerantes. Bueno, vamos a cambiar ahora de asunto, nos vamos hasta Andalucía porque Vox ha solicitado al Parlamento andaluz, al gobierno andaluz, ya saben todos ustedes, los Juanma Moreno Bonilla del Partido Popular y Juan Marín de Ciudadanos, pues que hagan públicos los nombres de los funcionarios que se dedican a la ley contra la violencia de género. Vamos a recapitular, nos vamos hasta el año 2011. El Colegio de Psicólogos denuncia que la Junta de Andalucía contrata abogados o psicólogos ilegalmente en función de su condición ideológica. Es decir, la Junta de Andalucía, a diferencia de otras comunidades, pues tiene externalizado el servicio de peritaje judicial. Esto afecta a los casos de violencia de género y a los informes en los que se basan los jueces para determinar, por ejemplo, quién debe quedarse con la custodia de un menor en caso de divorcio. Según el vicepresidente primero del Consejo General del Colegio de Oficiales de Psicólogos, privatizar el peritaje judicial pues es especialmente grave porque es una función pública esencial. La empresa TINSA, especializada en tasaciones inmobiliarias y no en psicología, ha sido la agraciada por la Junta de Andalucía de Susana Díaz. TINSA ofrece el servicio a bajo precio y solo se le exige contratar a licenciados aunque no tengan el PIR, que es como el MIR para los psicólogos. Ahora, en 2019, como decimos, pues Vox ha pedido que se hagan públicas las contrataciones para comprobar si cumplen los requisitos para el fin que desempeñaban. Pues PP y Ciudadanos ahora en la Junta se niegan a destapar este escándalo. Y añado yo, se niegan a ello porque les da pavor, les da auténtico miedo que la izquierda les pueda acusar de machistas. Vamos a ver ahora la intervención de Víctor Sánchez del Real, de Vox, ayer hablando sobre este asunto. Como abogado usted me está diciendo entonces, y dice aquí en público, que no se publican las listas de policías, guardias civiles, bomberos, secretarios judiciales, abogados, cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado su aceptación a la carrera a la que hayan accedido, con nombre, nota, DNI. En el caso, por ejemplo, le invito a usted y a cualquiera que está en esta sala a entrar en el Boletín Oficial del Estado, lista de aceptados, claro, y verá hasta el DNI de esas personas. Lo que pasa es que aquí lo que se está haciendo es un trabajo de ocultación de lo que debería llamarse ya el caso psicólogos. Tenemos un problema.
Y esto no es un caso, son muchos casos. Y lo único que pasa es que cuando uno pregunta se entra al ad hominem, a la descalificación, al usted no puede hablar. Antes usted me ha dicho que yo no puedo hablar porque soy hombre. Usted ahora dice que el juez Serrano, que está rehabilitado por el Tribunal Supremo, no puede hablar por no sé qué. Bueno, tremendo el vapuleo. Estaría bien que PP y Ciudadanos no tuviesen tantos complejos y de verdad destapen las alfombras en la Junta de Andalucía. Vamos a ver ahora lo que ha dicho Javier Ortega, acusación popular de Vox en este juicio que se celebra en el Tribunal Supremo, a la salida de la jornada. Vamos a ver a Javier Ortega. La ex vicepresidenta del Gobierno, señora Sáenz de Santamaría, y el expresidente del Gobierno, señor Rajoy, que han coincidido en tres cuestiones que consideramos fundamentales para la acusación popular en esta causa. La primera de ellas, que ha habido un proceso concertado desde la Generalidad para la ruptura de la unidad nacional, la declaración de independencia, que ese proceso llevaba implícito, como así conocía el Gobierno anterior, la vulneración constitucional y, por tanto, la vulneración del principio de soberanía nacional que nos corresponde a todos los españoles. Bueno, muchos temas son los que hemos tratado, Roberto. Sí, respecto a... Nos queda muy poquito tiempo, ¿eh? Vale, sí, rápido, respecto a la Andalucía, hombre, habrá que saber quién está haciendo estos informes. Es decir, en temas tan delicados como el divorcio, la ley de violencia de género, debemos saber quién está detrás de todo eso, ¿no? Bueno, pues veremos si finalmente, Roberto, muchísimas gracias, porque nos quedamos sin tiempo. Vale. Finalmente, si PP y Ciudadanos levantan de verdad las alfombras. Les vamos a dejar con el informativo Alba Vilalaje a las 8:30, hasta las 9:30, 9:45 empieza El Gato al Agua. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben, si están hartos de la corrección política, esta, la redacción abierta de la tarde, es su programa. Muchísimas gracias.